Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos un día más a este ciclo de subgéneros en el que hoy os presentamos romance paranormal versus fantasía romántica. Sí, vamos a hacer una comparación de estos dos géneros, como sabéis, siempre de una forma muy subjetiva, es decir, yo he leído varias fuentes, varios autores, muchos no se ponen de acuerdo, otros hacen otras clasificaciones diferentes, otros llegan a incluir incluso estos dos géneros dentro de la misma, como el mismo género, pero evolucionados, solo con matices, ¿vale? Yo os voy a establecer mi propio criterio de subjetividad. Me veis un poco solo porque hoy no está Álvaro conmigo, le hemos dado esta semana de descanso para que celebre su cumpleaños como Dios manda, pero no os perdáis el directazo que os trae el sábado, ¿vale? Porque va a ser de campeonato. Y al contrario que en esta foto que estáis viendo aquí, donde exponemos directamente primero el romance paranormal, quiero empezar por la fantasía romántica y su definición. Así que, sin más dilación, entro directamente. Pero no sin antes recordaros dónde estamos. En Punto de Giro. Así pues, en esta grabación os voy a intentar definir un poco los dos géneros, empezando por el de fantasía romántica y dejando claro desde el principio que son, para mí, dos géneros diferentes, ¿vale? Definición de la fantasía romántica. Se trata de un subgénero dentro del subgénero de la fantasía que empezó a cobrar fuerza sobre todo a partir de los años 70 del siglo XX, del pasado siglo, ¿vale? Donde nos encontramos historias en las que el amor o bien es el motor de la acción directa que lo mueve todo, o bien se trata de algo completamente indispensable para que pueda llegar el conflicto planteado en la historia, a su resolución, ¿de acuerdo? Además, es fantasía, por lo tanto, se agregan elementos fantásticos o mágicos que se han enmarcado, es verdad, en los primeros años de este subgénero, a finales de los 70, en un mundo medieval, de corte fantástico medieval caballeresco, pero de un tiempo a esta parte, sobre todo a partir del siglo XXI, lo han llevado más por un aspecto muy concreto de la ciencia ficción, aunque sin ese toque de ciencia ficción, que son los viajes o los saltos a través del tiempo, cosa que es muy interesante para enmarcar un poco todo esto. Bien, como siempre, os voy a traer una definición, después de la definición, las características de narrativa y personajes, y luego entraremos un poco en el ámbito estético. ¿Qué os quiero destacar sobre todo de las características narrativas de la fantasía romántica? Bueno, sus personajes principales, básicamente, suelen descubrir el amor a lo largo de la historia, si no incluso muy al inicio, pero tienen que ir desarrollándola a través de esa película o de esa serie o de la novela, que es de donde viene todo esto. Todos estos subgéneros parten prácticamente siempre de la novela escrita, ¿vale? Y estos personajes además parten de infancias duras o de situaciones marginales, desórdenes psicológicos, comportamientos violentos, y suelen descubrir además que tienen algún tipo de conexión con un mundo mágico, con un ser mágico, o ellos mismos en sí albergan un poder mágico o psíquico que va a ser muy importante y de mucha ayuda a lo largo de la resolución del conflicto que nos plantean. Pero curiosamente, en la mayoría de ellos, sobre todo en la fantasía romántica que se escribía en los primeros años, lo importante acababa siendo no tanto el poder o esa conexión con ese mundo o esa capacidad psíquica del personaje, sino la persona en sí, esa persona que ha sido denostada, marginada por la sociedad y que se resarce gracias a ¿qué? Al amor que vertebra toda la historia. Estos protagonistas podían ser humanos o podían no serlo. A veces, muchas veces, quiero decir, eran humanos encantados con una apariencia determinada como otras criaturas y que tenían que redimirse también a través del amor. Y otras veces, pues eran criaturas inventadas directamente. Y diréis, uy, David, esto me suena a mí mucho a Disney, pero Disney no son cuentos de hadas. Bueno, ¿cómo consideráis La Bella y la Bestia? ¿La consideráis un cuento de hadas? Pues dejadme que os diga que para mí no. ¿Por qué? Por lo siguiente que os voy a contar, ¿vale? El romance que se presenta en La Bella y la Bestia y en muchas otras historias que hemos visto en Disney, sobre todo a partir de los 80, ¿vale? No es un premio final, como eran los cuentos de hadas. Es decir, no estamos ante una Blancanieves, no estamos ante una Bella Durmiente, no estamos ante una Cenicienta, ¿vale? Estamos ante dos personajes que tienen que conocerse, superar las dificultades que tengan en el camino, vencer las diferencias que haya entre ellos y aprender a respetar los defectos y a adorar las virtudes o a descubrir, si están escondidas, como en el caso de La Bella y la Bestia, las virtudes del otro, ¿no? Cobrando, sobre todo, importancia en estas historias todo lo que sucede en el plano emocional y, por tanto, poniendo en el primer plano casi siempre al personaje femenino. Sí,
en la fantasía romántica todavía se juega y se sigue jugando a día de hoy con el rol masculino-femenino. No se abre mucho más allí. Ya empezamos a tener ejemplos, ¿de acuerdo? Pero dentro de la fantasía romántica todavía no hay muchos, por lo menos no muchos que se hayan llevado a serie o a pantalla, que es de lo que hablamos siempre en este canal, ¿verdad? Y es verdad que además al tener este concepto del amor como redentor, es un amor bastante elevado, lo ponen en un pedestal, ¿vale? El romance es muy puro, es muy blanco y si en algún momento hay algún tipo de escena que puede pues, indicarnos que puede haber una relación sexual entre esas personas, o bien nos presentan la preescena y la posescena sin caer en ella, o directamente se lo saltan, ¿vale? Y se queda en un plano mucho más como, bueno, va a llegar a suceder en algún momento claramente, o ha pasado durante el tramo de la película, pero no lo hemos visto, porque lo importante es la pureza y la verdadera naturaleza del amor que se está produciendo. Esto tiene mucho que ver con uno de los subgéneros de los que bebe directamente la fantasía romántica, el romance caballeresco. Y si queréis un ejemplo en película totalmente donde esto es evidente, pues aquí tenemos que yo soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Efectivamente, la princesa prometida tiene todos estos elementos caballerescos como ese mundo medieval, ¿vale? Las intrigas de poder políticas con ese príncipe rey tan de aquella manera y su mano derecha que es todavía peor, que es con el que se enfrenta Íñigo Montoya. Precisamente, temas sociales, temas de marginación, el tema del honor por encima de todo, volvemos a Íñigo, ¿vale? Y también beben de personajes de los cuentos de hadas. Está el amigo gracioso del prota, que en este caso tiene dos, que vienen además del otro punto, que esto es muy divertido, ¿no? En esta peli vienen de ser los antagonistas, ¿no? Suele haber un mago. Aquí, por ejemplo, no hay un mago, pero sí tenemos curanderos con efectos mágicos en el bosque, ese famoso personaje de Billy Crystal que casi ni se le reconoce, ¿no? Hay bosques, hay misteriosas aldeas perdidas, hay castillos como este que vemos aquí, ¿no? Entonces, el romance caballeresco está muy presente, la fantasía romántica, como os digo, sobre todo de lo que se dio de los 70 hasta los 2000, básicamente. Pero, últimamente esto ha cambiado. Últimamente esto ha cambiado y nos podemos encontrar con historias que aluden directamente a este fenómeno que os decía antes, al fenómeno de salto temporal, a un fenómeno que le acerca un poco más a la ciencia ficción, pero que dentro de la fantasía romántica no se centra en el desarrollo tecnológico que ha permitido ese viaje o en un aparato que nos permite realizar el viaje. Muy al contrario. De hecho, muchas veces hasta se pasa por alto por qué. O viene implícito en la naturaleza del personaje o hay un lugar en el que se puede hacer ese traspaso de tiempo. ¿Queréis un buen ejemplo? Pues bueno, la serie Outlander. La serie Outlander es así. Hay saltos temporales, vemos el romance que se establece entre ambos. Yo no he visto la serie, pero sí que es verdad que mucha gente, amigos, amigas me la han recomendado, ¿vale? Y creo, por favor, corregidme si me equivoco, que en esta serie no hay un elemento tecnológico, ¿vale? Va o en la naturaleza de ella o en algún punto en el que descubre que se pueden traspasar las líneas del tiempo. Con lo cual esto se convierte en uno de los conflictos básicos también, ¿vale? Porque primero, el choque de caracteres, las mentalidades y las diferentes costumbres de las épocas chocan y dificultan todavía más el romance. Y por supuesto, el obstáculo principal. Viven en diferentes épocas. ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Vivirán en la época de uno, en la del otro? ¿Vivirán por siempre dando saltos en otras épocas? ¿Podrán hacerlo sin que la línea temporal y el mundo tal y como lo conocemos cambie directamente? Bueno, no se meten tanto en algo filosófico, recordamos que estamos en fantasía romántica, pero ahí lo dejan, ¿no? Y finalmente, por supuesto, en todas estas historias suelen llevar o suelen llegar a esa prueba final, ¿no? Una prueba final, si es la serie, pues tarda mucho en llegar, si es la película, pues el clímax del momento final, en el que se pone a prueba este amor y entendemos que este amor o va a durar o no va a durar, ¿vale? O es para siempre o ha sido algo más puntual. Básicamente en todas estas suele ser el inicio y no te muestran nunca el final. Esto es un poco como los cuentos de hadas. Lo que pasa es que no es el premio. Es como que lo han ganado, realmente vemos que ha surgido algo auténtico y verdadero, más real, más en contacto con el mundo primario en la fantasía romántica, pero no sabemos hasta dónde va a llegar. Se nos da a entender que es tan puro que este amor va a durar por lo menos unos cuantos años, si no hasta el fin de las vidas de los personajes, ¿vale? Atención, navegantes. ¿Queréis creer que hay una diferenciación entre fantasía romántica y romance fantástico? Hay gente que cree que es lo mismo, ¿vale? Hay muchos autores que os van a decir que es lo mismo. De hecho, parece que simplemente han cambiado las palabras de orden y ya está. Yo después de leer mucho llego a la siguiente conclusión y me haría una pregunta. ¿Puede haber una diferencia
entre fantasía romántica y romance fantástico? Para mí la hay. Y todo radica en una pregunta que os voy a hacer ahora mismo a continuación. ¿De acuerdo? Preguntaros cuando estéis viendo una película o cuando estéis leyendo un libro, ¿qué pesa más? ¿La fantasía o el romance? Obviamente el romance siempre en la fantasía romántica va a pesar muchísimo y vertebra toda la historia, pero ¿cuál es el peso de la fantasía alrededor de ese romance? Si queremos reformular la pregunta un poquito mejor hecha, ¿vale? ¿Qué peso tiene la fantasía? ¿Es mucho? ¿Hay mucha fantasía? No lo dudéis, fantasía romántica. Ahí tenemos, la Bella y la Bestia. Ahí tenemos, nuestra querida princesa prometida. ¿No pesa nada la fantasía? De hecho, lo único, y os decía, en este último tramo a partir del 2000 son saltos temporales. Sí, puede ser histórico o puede ser más cercano, pero no deja de ser una realidad, histórica o contemporánea, pero lo es. Por tanto, la fantasía está simplemente en el hecho de viajar. Pesa mucho menos. Pero es que incluso puede llegar a pesar prácticamente nada, como por ejemplo en el caso que os voy a presentar ahora. Porque el caso de About Time, de Una cuestión de tiempo, es una herencia genética que tiene el protagonista que le permite volver a su pasado y corregir ciertas cosas si las quiere modificar. Y que solo pasa a través de los hombres de la familia. Cosa que es muy curiosa. Es el padre del protagonista el que le va a legar a esto. Y obviamente aquí no hay fantasía ninguna, más allá de los saltos en el tiempo. Que os digo que por eso es romance fantástico y no es romance al uso. ¿Vale? Pero obviamente aquí los elementos de fantasía que rodean el entorno están o brillan por su ausencia, digamos. Por tanto, aquí es donde yo establezco la diferencia personal, como os digo. Romance fantástico por un lado, fantasía romántica por otro, ¿vale? Y llegamos a la estética, por supuesto. Ya sabéis que la estética, además, en la fantasía romántica, más o menos la habéis podido entender por lo que acabo de comentar, ¿no? Os lo acabo de decir, pero voy a reincidir un poco en ellos y añadir otro añadido más, ¿vale? Como os decía al principio, sobre todo muchas de ellas decidieron acercarse un poco a la ambientación medieval, ¿vale? Y toman prestado un poco el ropaje de los personajes según su posición social, su oficio, ¿vale? Es lo que más se da. Pero hay a veces que incluso dentro de esta fantasía medieval se permiten alguna licencia de modernización o de actualización de este tipo de vestuarios. Tengo un buen ejemplo aquí que os quiero traer, que es el de Lady Halcón, que la trajimos también en el canal, por cierto. La dejaré por aquí abajo, ¿vale? Para que le echéis un ojo, porque Lady Halcón es una película que siempre es un placer volver a revisitar, ¿vale? Os lo voy a poner un poquito más de cerca para que os deis cuenta del detalle que más me llama la atención, sobre todo aquí, ¿vale? Nos vamos a fijar en la corona del caballero que actúa en nombre del obispo y que va en contra de nuestros protagonistas, como tiene ese corte medieval, pero este cierre de aquí, aparte de los dorados, que era muy raro en la época, ¿vale? Que le da un toque como más ochentero, también tienen esta posición que no llega a ser exactamente un yelmo cerrado, sino que casi resulta unas gafas. Seguramente os recuerdan estas gafas rayadas que se llevan tanto en los 80, que acabaron poniéndosele luces y todo a ese tipo de gafas, y que me parece de lo más interesante. Que se mezclara, ¿no? Que se jugara un poco con esa estética medieval que vemos en general, pero que se introdujeran elementos que le traían al presente, ¿vale? No obstante, en general, en términos generales, es una estética muy medieval, la de Lady Hawk, la de Lady Halcón. Por eso la he traído aquí, ¿vale? Luego podríamos hablar de otro tipo de estética, la estética un poquito más fantástica. A ver, David, nos has hablado que siempre que es una estética fantástica en este género suele ser medieval. Sí, pero no tiene por qué. Y he encontrado un ejemplo, además, que me ha gustado mucho y que también os quería rescatar por aquí, ¿vale? Que es el de Upside Down. En español, esto se llamó Un amor entre dos mundos, ¿vale? Es verdad que el contexto que vemos tiende un poco más a algo más de ciencia ficción, no a una distopía, pero lo más característico de este mundo es que son dos mundos superpuestos, boca abajo uno sobre el otro. Aquí vemos el punto de la montaña más alta de uno y de otro, que es donde se pueden encontrar los amantes. Por tanto, ¿es un mundo fantástico? Sí. ¿Es medieval? Para nada, es casi una distopía retrofuturista, ¿vale? Pero aquí tenemos a los dos personajes en un momento muy épico dentro de su romance y, por supuesto, dentro de la fantasía. Y por último, tenemos esta realidad más contemporánea, que pertenece un poco a saltos del tiempo, que ni siquiera tiene que dar saltos históricos hacia atrás, ¿vale? O sí, pero no tiene por qué. Quizás el mundo básico donde se sucede todo es el primario. Y es lo que le sucede a la película de La novia, bueno, esto es en inglés, ¿vale? A Time Traveler's Wife, que realmente en castellano se llamó Más allá del tiempo. Y en esta película lo que sucede, lo vais a ver aquí, es que bueno, pues vamos a tener un ejemplo más claro
de pues este romance, ¿no? Este tipo de romance. ¡Ah! Se ha saltado por aquí Drácula, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto cómo me ha hecho ahí un regateo? Pero yo no estoy para regateos. Aquí la tenéis. Se me ha colado, se me ha movido la diapositiva, pero aquí la tenéis para todos vosotros. Esta es, ¿vale? Y como veis, es un contexto completamente de mundo primario. ¿Qué escena más cotidiana que puede ser una bañera? Cotidiana, quien tenga este tipo de baños enormes con bañeras de pie, ¿vale? Pero en general un mundo cotidiano, ¿vale? Donde se va a ir desarrollando la historia a pesar de que él, que es el prota, ¿vale? Eric Bana, es el que va a ir saltando un poquito entre los tiempos y al mismo tiempo intentando sobrellevar una relación, ¿no? Que es complicado porque él no controla este viaje entre los tiempos. De repente, desaparece. Con lo cual es muy interesante el planteamiento, ¿vale? ¿Y por qué habéis visto a Drácula por ahí que se quería meter, que se quería colar? Hombre, pues ahora os lo voy a presentar con todos los honores que merece, ¿vale? Y es que nos vamos a dar el salto ya al romance paranormal. Este segundo género que os quería traer hoy y que curiosamente muchos autores quieren mezclar. Muchos autores romance paranormal y fantasía romántica lo consideran el mismo género o incluso una derivación de la primera hacia otros recovecos porque es más actual, porque se ha dado de una forma más activa, sobre todo en el siglo XXI. Bueno, lo primero, el romance paranormal bebe directamente de la ficción gótica, ¿vale? Que estamos hablando del siglo XIX y además es que el romance vertebra estas historias. ¿Qué hay más sensual que el beso de un vampiro? Y ya nos hacía aparecer por aquí nuestro querido conde Drácula de Coppola. Vamos a ver, en esta película, ¿la enmarcaríais en terror? ¿En serio? Pensadlo 2 minutos. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. Por supuesto, aquí sois libres de opinar todo lo que queráis. Pero yo os diría que es una de las primeras fantasías románticas. Sobre todo la versión fílmica, ¿vale? Porque el libro no tiene este tinte romántico. Sí lo tiene, ¿vale? Porque de hecho es muy epistolar, las cartas entre los amantes y tal. Pero el concepto romántico que exacerba en el conde el señor Coppola es absolutamente brutal. Muchos me podéis criticar por esto, pero yo creo que Drácula es una gran película de romance paranormal. Ahí lo dejo, ¿vale? Pero como os decía, mucha gente la vinculaba, muchos autores la vinculan dentro de la fantasía romántica. Yo os he rescatado aquí 4 argumentos para que veáis lo que para mí la separa completamente y establece el romance paranormal como otro género, ¿vale? Completamente aparte. Bien, para empezar, el primero de estos motivos que os quiero traer es el hecho de que los amantes en un romance paranormal, ¿vale? La historia romántica se da porque uno de los dos amantes es un vampiro, un fantasma, un hombre lobo, un zombie. También entra mitología crística aquí, ángel, demonio, o bien los dos lo son. Lo que pasa es que son de razas encontradas, ¿vale? Y de ahí surge el conflicto. Es decir, bebe de personajes que vienen del mundo del terror, prácticamente, de esa ficción gótica que os hablaba antes, ¿vale? Sí, yo sé que este ejemplo no os va a cautivar demasiado, pero es lo que es. Crepúsculo es un gran ejemplo de fantasía. Perdón, me voy yo al otro género ya. De romance paranormal. Totalmente. Sí, sí, lo es. Os puede gustar más o menos. Pero es un ejemplazo de este romance paranormal y de este tipo de personajes, porque encima aquí se da el trío. Cuidado, que esto va a ser importante para lo que vamos a ver. Se abre el concepto de relación, se entra en la parte más pasional y ya las relaciones no son tanto chico-chica 2 a 2 y tal, que vale, que sí, que Crepúsculo acaba siendo eso, ¿vale? Pero abre un poquito al hecho de un tercer participante en esta relación y como esto, otras muchas cosas de mentalidad abierta en cuanto a tipo de relaciones y condiciones sexuales de la gente en el romance paranormal que no se dan en la fantasía romántica o prácticamente nunca, ¿vale? Por lo menos a nivel cinematográfico, series, ¿vale? Seguramente en literatura, los que me ganéis en ventaja, encontraréis muchos ejemplos. Otra gran diferencia, mi segundo gran argumento, después de estos personajes del mundo del terror, ¿no? Y este conflicto entre las razas. Bien, que se puede dar, o entre los humanos y esa raza, ¿no? Si se enamoran. Se desarrollan prácticamente todas en nuestro mundo primario. Esto es real. O sea, si nos vamos al romance más clásico que conozcamos de lo paranormal es Ghost, ¿vale? No quería dejar de rescatar esta joya aquí, ¿vale? Bien, se da ese efecto sobrenatural dentro del mundo primario, ¿vale? Como elementos o seres sobrenaturales dentro de este que se han dado a conocer, ¿vale? O bien se produce a espaldas del mundo primario, pero se relaciona con él. Yo creo que Ghost sería más bien un ejemplo de lo primero, ¿verdad? Se da en el mundo paranormal,
¿vale? O sea, se da en el mundo primario, perdonad, y entra el elemento paranormal. Mi tercer gran argumento para diferenciarlo de la fantasía romántica: los conflictos y los temas son mucho más diversos que la fantasía romántica y van más allá de lo naif y de lo artificial donde se queda esta primera, ¿vale? Suele tener giros narrativos más interesantes y más inesperados. Atención, porque ahora os voy a poner un extremo, ¿vale? Es verdad que siendo el romance lo que vertebra todo esto, no suelen irse mucho más para allá. El ejemplo de antes es Crepúsculo, ¿vale? No tiene nada, la trama no es nada compleja, no hay ningún giro. Pero sí que hay ejemplos en los que sí se pueden permitir esto y se lo están haciendo. ¿Que me voy a ir al extremo más extremo? Bueno, si queréis luego me matáis por ello, ¿vale? Pero si desde luego he encontrado un romance paranormal que puede poner todo patas arriba en muchos, muchos aspectos, nuestro querido Déjame entrar. Y hablo de la versión del 2008, ¿vale? De la versión europea. Diréis, es una peli de terror, David, no se puede hablar de ella. Vale, me podéis criticar por eso, ¿vale? Entiendo que muchos veáis una peli de terror en Déjame entrar y no reconozcáis aquí un romance, pero obviamente lo que vertebra esta historia, por muchos asesinatos, por mucha historia que haya muy oscura y muy tétrica, ¿vale? Es esta relación que es naif y no. Es naif porque son niños, porque se están conociendo, porque ni siquiera sugiere un romance, pero el romance es implícito, está tan potentemente desarrollado y es tan principal en la historia que yo he querido traeroslo aquí como un gran ejemplo de cómo pueden llegar a complejizarse y a darse 3 o 4 vueltas de tuerca sobre géneros que hemos visto 1000 veces. Déjame entrar, es una joya como película. Si no la habéis visto, ya la estáis viendo, por favor, porque es maravillosa su fotografía, su estructura, su narrativa, y la traigo a este género porque sí, señores, señoras, peliculeros, peliculeras, para mí lo es, ¿vale? Es un romance paranormal llevado al extremo, rozando, está ahí en la línea del terror completamente, que la queréis situar en terror, me parece perfectamente comprensible, ¿vale? Pero para mí es muy importante. Hay finales que ya no son felices, como en la fantasía romántica, que la mayoría lo son. Las tramas pueden ser muy densas y muy oscuras, como este ejemplo, pueden dar giros insospechados de repente que no te lo esperas, ¿vale? Y además, de repente nos plantean situaciones diferentes al romance inicial que decíamos en la fantasía romántica, ¿vale? Podemos ver la situación desde la pérdida, desde el reencuentro, desde la ruptura. La pérdida me refiero a la muerte de uno de ellos, por ejemplo. La lucha conjunta por un conflicto vital importante que se entrepone entre los dos, ¿vale? En este caso, un poco la vida y la muerte, ¿no? Porque esta peli juega mucho con todo el mito. Es una peli vampírica, a fin de cuentas, y el peligro es inminente y te lo deja claro desde el principio. También juegan con la androginidad, ¿vale? De no saber si pudiera ser un niño con el pelo largo, es una niña, ¿qué es este ser sobrenatural que conoce este muchacho, ¿vale? Bajo la nieve. Y por último, ahondando dentro del romance, baja completamente con respecto a la fantasía romántica, no siempre, ¿vale? Este es un caso, por ejemplo, en el Déjame entrar, que no es así. Pero en muchos casos vamos a ver donde el amor se baja del pedestal, donde, como os decía antes, se abren las relaciones a otras posibilidades, por ejemplo, 2 chicos, por ejemplo, 2 chicas, y donde va a poner el ojo explícitamente en las partes sexuales en muchas historias de romance paranormal. Gran ejemplo, True Blood, o cualquier serie de romance paranormal que les dé por estrenar en HBO, que de por sí ya, aunque no sean romances las historias, va a haber escenas explícitas de sexo, ¿vale? El amor se va a lo primario, se va a lo pasional, se le quita del pedestal y de ese entorno de honor y de completamente de pureza blanca, ¿no? Y de repente se viste de rojo, se viste de ocres, se viste de amarillos, para que la explicitud de la escena sexual sea absolutamente completa, ¿vale? True Blood es una de las más explícitas, no es la única, pero es una de las más explícitas sin ningún tipo de duda, ¿vale? Y por último nos vamos a comentar un poquito la estética. Vale, la estética en este tipo de subgénero, ¿vale? En el romance paranormal no es exactamente muy clara. Antes hemos visto en la fantasía romántica 3, ¿vale? Es muy variada. Es muy variada, pero tiene 2 elementos que suele coincidir y no me voy a referir como hasta ahora en los vídeos de subgénero en ese contexto o ese vestuario que le rodea, ¿vale? Porque además casi todas, como digo, suceden en el mundo primario, donde irrumpe un hecho sobrenatural. Pero se suele caracterizar por 2 atmósferas claras fotográficas, ¿vale? 2 atmósferas de luz muy claras, sobre todo una generalidad de tender a lo oscuro,
a una fotografía oscura, fría. Cuidado con esta película, porque esta película casi podría entrar en fantasía romántica, ¿vale? ¿Por qué la traigo en romance sobrenatural? Porque este ser es una especie de revisión desde la ciencia de la cosa del pantano, ¿vale? Y además es un gran ejemplo de cómo la oscuridad y la frialdad envuelve toda la fotografía de la película. Aquí el segundo ejemplo que os voy a decir de fotografía en el romance paranormal no se va a dar. Lo teníais antes en True Blood, que son todas esas escenas en las que el sexo se dispara y de repente tenemos ocres naranjas, rojos, amarillos, ambarinos, llenando la sala, ¿vale? Aquí lo que hace es potenciar el frío, potencia los verdes, potencia los azules, incluso en los momentos más sexuales. Que en esta película se acerca a algo más blanco, algo más naif. Por eso os digo que resulta casi más fantasía romántica más que romance paranormal, pero está ahí como a caballo, ¿vale? Yo personalmente la sitúo en romance paranormal por esta revisión que os digo del propio ser, de un elemento de terror directamente, pero sí que hay una mayor explicitud, aunque sea breve, de lo sexual con respecto a lo anterior que habíamos podido estar viendo en la fantasía romántica. Otro elemento, y el último que destaco en el vídeo de hoy, en la estética del romance paranormal, es que esto es muy curioso, pero suelen adaptarse prácticamente, por eso esto casi también es fantasía romántica, estamos hablando de una época anterior, ¿vale? A la que se estrenó esta película, se suelen adaptar casi siempre a la época en la que se estrenan una historia, una novela, una serie. Por lo general, en un 80% de los casos, se sitúa estéticamente en la forma coetánea a la época o al año en el que se ha estrenado esa película o en el que se ha estrenado esta serie. Y aprovecho para reivindicar otra de mis películas favoritas, que es The Hunger. El ansia, con Catherine Deneuve, Susan Sarandon, David Bowie. Esta es una de las primeras escenas de la película. Es una de las películas de vampiros más extraña que os vais a encontrar nunca. No se dice nunca la palabra vampiro y es muy distinto. Pero el romance la vertebra. El romance vertebra toda esta película. También habrá gente que la defina como cine de terror, ¿vale? Para mí es un romance paranormal claramente, con un contenido además filosófico y de profundidad muy potente, ¿vale? Sobre esto. Y como veis, esto se estrenó en los 80 y esa chaqueta de polipiel, esa camisa abrochada hasta el último botón, esas gafas, tanto las redondas de Bowie como las casi transilvanas de Rocky, hasta por el sombrerito, recuerda el Rocky Horror que lleva Catherine Deneuve, ¿vale? Esa reja es donde están tocando los músicos de ese local donde se encuentran, que por cierto es la banda Bauhaus, una banda muy chula de rock gótico, que están ahí y, por cierto, el propio cantante era fanático de David Bowie, o sea que Peter Murphy le encantaría estar en esta escena, seguro que lo disfrutó muchísimo. Y como veis, recuerda mucho la estética ochentera. Se ha dado más en el siglo XXI este género, como os digo, por tanto, todo lo que veáis de romance paranormal a partir de ahora es muy probable, vuelvo a repetir, como en un 80% de los casos, que estemos viendo ropas, contextos de mundo primario actuales de ahora. Y por mi parte, caballeros, señoritas, peliculeros, peliculeras, nada más. Hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Os recuerdo y os avanzo que la semana que viene volvemos ya con subgénero y con peli. En este caso, trataremos dos subgéneros también. Distopía y utopía. Sí, nos metemos por fin en la ciencia ficción, pero vamos a tener la película de la utopía la semana que viene. Y la otra no tendremos de género, pero sí sacaremos la película de la distopía. ¿De acuerdo? Así que nos vamos a meter en esos géneros y, por supuesto, seguiremos con Loki. Os recuerdo, no os perdáis pasado mañana el directazo del cumpleaños de Álvaro. Lo vais a pasar muy requete bien. Por mi parte, nada más, agradeceros, prodigad este vídeo, compartid vuestras opiniones, dejadlo en todos los posts que queráis, recomendarlo, darle a like, comunidad de YouTube, comentarios en Twitter, comentarlo también. Y ya sabéis que si os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series. Yo soy David y esto es Punto de Giro. Chao, chao.